Solo en ti está la vida, solo en ti yo viviré. Roca que me da refugio, solo en ti yo confiaré. Me proteges como escudo, solo a ti yo adoraré. Venciste al mundo, nos diste con tu vida salvación. Venciste al mundo, nos diste con tu vida salvación. Señor reina en su majestad, poderoso es nuestro Dios, el camino y la verdad. Solo Cristo es el Señor, reina en su majestad, poderoso es nuestro Dios, el camino y la verdad. Solo Cristo es el Señor, reina en su majestad, poderoso es nuestro Dios. Trae paz, trae amor, libertad. Tu río fluye en mí, tu río fluye en mí. Trae paz, trae amor,
libertad. Lléname de ti, lléname de ti, dame más de tu río, Señor. Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh, lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh. Lléname de ti. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica, Madurando en la Fe, lado B. La meta de la nueva vida en Cristo, lo que nosotros llamamos cristianismo, es que vivamos de forma recta, justa y santa. Esto es totalmente diferente a la humanidad sin Cristo. Y es totalmente factible de conseguir, porque para garantizar el cumplimiento de esta meta de vida recta, justa y santa, el mismo Dios Todopoderoso decidió ayudarnos para lograrlo. Así es. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección de la muerte, Dios considera y hace santo y justos para Él a todos los que crean en Jesucristo, a todos los que lo reciban como Señor y como Salvador. Así que sin haber hecho nada, mi querido hermano, sin haber hecho nada, solo por creer en Jesús, ya somos hechos justos y santos delante del Dios Todopoderoso.
Solo falta que esta rectitud y santidad se demuestre en cada acción nuestra. Y es en esta parte donde la misericordia es igual de grande para con nosotros, la iglesia de Cristo, los que creemos en Él. Porque Dios nos dio a su Espíritu Santo, a Él mismo, para que viva dentro de nosotros y nos ayude y guíe a actuar de forma recta, justa y santa, sobre todo cuando no queremos hacerlo o no sabemos que está mal lo que queremos hacer. El Espíritu Santo se especializa, entre muchas cosas, en trabajarlos. No quiero hacer lo bueno porque me da mucho placer hacer lo malo, y transformarlos en quiero hacer lo bueno porque aborrezco lo malo. El Espíritu Santo es el maestro idóneo para trabajar en los yo no sabía que esto que me gusta hacer es malo, y transformarlo en ahora entiendo bien qué es lo que es malo y cuánto me perjudica. Ahora sé que no me conviene hacerlo. Y en la medida que nos va transformando en nuevas personas que permanentemente no quieren hacer lo malo porque aborrecen la maldad, y nos abre los ojos del entendimiento para reconocer lo malo y apartarnos de ello, el Espíritu Santo produce en nosotros madurez en nuestra fe. Y esta madurez en nuestra fe nos hace crecer como adultos maduros en nuestra vida cotidiana. Y esta madurez no solo está en saber deshacernos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, sino también en tener la capacidad de no ser arrastrados de un lado para otro por cualquier corriente de doctrinas o nuevas enseñanzas, ni dejarnos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. La Biblia no dice que fuimos llamados para edificar, construir una vida cristiana, sino una vida en Cristo, como Cristo. Por lo tanto, lo que yo construya de mi vida tiene que ser igual a Cristo. Así que si yo pienso que ser cristiano maduro es parecer maduro, trabajar para ganar el sustento, obedecer a las autoridades en el trabajo, pagar impuestos, pagar las cuentas de la casa, pagar la educación de los hijos, vestirse como adulto, con un corte de cabello como adulto, no andar haciendo tonterías por la calle. Si usted cree que por hacer estas cosas se es una persona madura en la fe, le tengo una mala noticia, mi querido amigo. Porque eso no significa necesariamente que usted es maduro. Hacer estas cosas no significa que usted y yo seamos maduros. Estas cosas también las hacen las personas que no creen en Jesucristo y que no han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Gente incluso que detesta, aborrece a nuestro Dios. Pagan impuestos, son padres responsables en la educación de sus hijos, obedecen a sus autoridades, cumplen con los deberes en sus trabajos, etc. También hacen estas cosas. Y no me malinterprete, hay que hacer todas estas cosas también. Trabajar para el sustento, pagar impuestos, sufragar todos los gastos de la casa y no endeudar sin salida la economía de la familia, pagar por la educación de los hijos, no estar haciendo imprudencias en la calle. Todas son responsabilidades que es imprudente ignorar. Así que atender estas responsabilidades familiares y otras similares no mencionadas aquí producirá bienestar e incluso prosperidad en su casa. Pero madurar tiene que ver con construir nuestra nueva vida obtenida por el Espíritu Santo para que sea igual que Cristo. Así que en la medida que voy construyendo mi nueva vida fundamentada en Cristo, más iré madurando en la fe. Así que recordemos lo que concluimos el viernes. Para madurar en la fe, primero debo morir a mí mismo, porque solo puedo empezar a madurar cuando muero a mí mismo.
cuando ya no son mis pensamientos los que gobiernan, ni mis malas decisiones las que gobiernan mi vida, ni que mi vida pasada de pecado controla mi vida. Ahora mi vida está administrada, está gobernada por Cristo, entonces he muerto. Cuando ya empiezo a entender esto, a buscar esta muerte en mí, o sea, a mi propio yo, para que viva Cristo en mí, entonces todo ese proceso de madurez que se da en la instrucción y en la edificación para ser como Cristo tendrá un efecto en mi vida y me llevará entonces a la correcta madurez, que es ser cada día más parecido, igual a Cristo. Este proceso de vida por el cual el Espíritu Santo nos hace crecer en la fe para madurar, empieza con aceptar nuestra propia muerte juntamente con Cristo en la cruz. Al igual que Abraham, que Jacob, José, Sansón, David y el resto de los héroes de la fe que fueron llevados a morir a sí mismos para que Cristo fuese formado en ellos, también nosotros necesitamos esa formación de Cristo en nosotros. Porque yo deseo que usted, cuando lea el Antiguo Testamento, cuando lea el Tanakh, es ganas de molestar a algunos hermanos. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, usted y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar a Cristo en todo ese antiguo pacto. Cuando usted y yo le pidamos de corazón, con fe esto al Espíritu Santo, usted va a descubrir que Cristo era, escuche, la meta de Dios en cada una de estas personas, de estos héroes de la fe. Cuando Abraham muere a sí mismo, se estaba formando Cristo en él. Cuando José muere a sí mismo, se estaba formando Cristo en él. Cuando Sansón muere así, se estaba formando Cristo en él. Cuando David muere a sí mismo, se estaba formando Cristo en él. Cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia, era para que fuera formado Cristo en él. Y así mismo con cada uno de ellos. Cuando Ezequiel no pudo ser el sacerdote que había estado llamado por herencia a ser, cuando él se enfrenta a esta verdad y empieza a ser usado por Dios ahora como un profeta en el exilio, como un sacerdote en el exilio, se estaba formando la persona de Cristo en él también. Y esa era la meta de Dios en cada uno. Cuando Elías huye al desierto, huyéndole a Jezabel, se estaba formando Cristo en él. ¡Aleluya! No se confunda, siempre se ha tratado de Cristo. No es hoy la prédica, así que no voy a sustentar eso, se lo dejo de tarea. Mi querido hermano, todos los héroes de la fe, la meta de ellos, de Dios en ellos, era formar a Cristo, como es la meta de Dios ahora, formar a Cristo en nosotros también. Es que cuando acepto morir a mí, muero a mi manera de pensar, a mi manera de hacer las cosas, a mi manera de responder a los demás y al mundo, a mi manera de actuar en todas circunstancias. Una vez muerto a mí, Dios va a formar a Cristo en mí, en ti. Así es, y para aprender a no pensar como yo, a no actuar como yo o como el resto de la gente sin Cristo, a no responder como lo hacía antes, necesito ser instruido. ¿Por qué, mi hermano? Porque si he muerto a mí mismo, entonces es como si realmente yo hubiese nacido de nuevo y tuviera que aprender todo otra vez. Y es que realmente he muerto a mí. Y si he muerto a mi manera de ser, a mi manera de resolver las cosas, ahora tengo que aprender entonces cómo es que es la manera correcta para actuar y para resolver las cosas. ¿O no? Así es. Veo qué fácil es el evangelio de Cristo. Es algo muy sencillo. Si he muerto a mí y he nacido de nuevo, ahora soy como un bebé. Entonces necesito ser instruido, necesito aprender el idioma del Espíritu, necesito aprender la moral, las verdades, el camino, el proceder de la palabra para vivir en el Espíritu, porque ya no vivo en la carne. Muerto a mi hombre anterior, que era pecador y le gustaba el pecado, ahora soy libre, ahora en Cristo soy libre para tomar como propio la manera de pensar y de ser de Dios Padre. Lo repito de nuevo, como ahora he muerto a mi hombre interior que era pecador y le gustaba, ahora soy libre de tomar como propio la manera de pensar y de ser de Dios Padre. El Espíritu Santo nos acompaña por el resto de nuestras vidas en este maravilloso y a veces doloroso proceso de crecimiento. Entre más conozca y ame a Dios, más creceré como una nueva persona, alejada de la corrupción de este mundo, aunque viviendo a diario en él.
respetando a los demás, sean creyentes o no en Cristo, y tratando a todos con amor, sean salvos o no, sean creyentes en Cristo o no, tratar a todo el mundo con amor. La meta entonces del crecimiento en Dios es llegar a la madurez en nuestra fe. Y ser maduros es parecernos cada vez más a Cristo, llegar a su estatura, a su plena y completa medida. Leamos lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 4 desde el verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, mi hermano, es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que somos. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y encontramos entonces aquí, mi querido hermano, que el apóstol Pablo nos está hablando acerca de una preparación, una edificación para una medida de crecimiento que nos hará maduros. Y para poder comprender para qué una preparación, para qué una edificación, necesitamos entonces recordar que preparar, aquí se está refiriendo a instruir, a enseñar. Y cuando habla de edificación, de edificar, se refiere a construir. Cuando hablamos de preparar, hablamos de instruir, hablamos de enseñar. Como la escuela debería preparar, enseñar e instruir al estudiante para la vida civil, para la vida familiar, laboral o de emprendimiento privado, así deben estos dones, estos ministerios dados por Cristo, deben preparar al creyente. ¿Para qué? Para la vida civil, para la vida familiar, para la vida laboral o la vida de emprendimiento privado que tenemos ahora, o la vida ministerial. Debemos ser preparados por estos dones, por estos ministerios. Así que el apóstol, el profeta, el evangelista y los pastores y maestros son los encargados de parte del Señor para realizar juntamente con el creyente este trabajo de preparación y de edificación. Este trabajo de instruir y enseñar para construir una vida fundamentada en Cristo. Y no crea que es un trabajo glamoroso el que tienen los apóstoles, los profetas, evangelistas y los pastores y maestros. No es un trabajo glamoroso y tampoco es un trabajo fácil. De hecho, una de las tareas más difíciles es formar a otros creyentes. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformar nuestra antigua personalidad, no lo olvide. Esa personalidad que estaba fundamentada en la naturaleza de carne que tenemos aún y que está vendida al pecado, y construir una nueva persona fundamentada en Cristo. En el proceso de esta construcción habrá mucho roce, porque se luchará, y esto le toca a usted, le toca a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, y repito, y a usted, este proceso de construcción nos tocará luchar contra conocimientos, pensamientos, hábitos, creencias, o dicho de otra forma, una cultura totalmente contraria a la naturaleza de Dios. Y por eso el roce, por eso el conflicto que va a haber en algunos momentos entre nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros apóstoles, profetas y nosotros en esta formación. ¿Por qué? Porque es una lucha de voluntades. Va a haber una lucha de voluntades. ¿O usted cree que desarraigar un pensamiento, un conocimiento, una creencia previa es fácil?
Cuando uno ha crecido pensando de que uno es el dueño de sus decisiones sexuales, ¿qué lío es de aceptar que es pecado lo que quiero hacer? Porque cuando no he muerto a mí mismo y llega esa persona que tanto me gusta, ya yo pienso que como me voy a casar con la persona, yo puedo acostarme, puedo tener sexo con la persona. Si ya yo me voy a acostar con la persona. Eso no lo hace todo el mundo, pastor. Lo hace todo el mundo sin Cristo. Pastor, pero también lo hacen otros hermanos en la iglesia. Bueno, yo dudo de la conversión de esos hermanos, de la entrega de esos hermanos a Cristo. Porque ese no es el proceder del Señor. ¿O es que fui llamado a crecer para parecerme a quién? ¿A mí? Usted no fue llamado a crecer para parecerse a mí tampoco como pastor. De hecho, todo esto que le estoy hablando aquí y lo siguiente que le voy a hablar, yo quiero que sepa usted que yo tengo tanta necesidad como usted de ser formado y de madurar en la fe para madurar como persona por medio de Cristo, como lo tiene usted. Yo no soy el apóstol Pablo. Y no estoy aquí para condenarlo a usted, ni es esta predicación un mecanismo, un medio de mi parte para condenar su vida. Yo no estoy llamado a eso. Yo no soy el apóstol Pablo que podía ir y corregir de manera firme y fuerte a los que estaban pecando. Yo no soy el apóstol Pablo. Claro que como pastor nos toca establecer un orden, establecer parámetros dentro de cada iglesia local para estar en armonía juntos, mi querido hermano. Pero no estoy aquí para juzgarle ni condenarle a usted. Yo también necesito la formación de Cristo, de la guía del Espíritu Santo, porque yo todavía, mientras esté vivo, todavía estoy en esta lucha de voluntades. La diferencia es que los nuevos nacidos podemos vencer en esta lucha de voluntades. ¿Cómo? Renunciando a mi voluntad. Nosotros nacimos de nuevo es porque somos una criatura que ahora sí puede renunciar a su propia voluntad. Eso no lo puede hacer alguien que no ha muerto a sí mismo. Será tarde o temprano víctima de su propia voluntad. Así que cuando usted decide que puede tener relaciones íntimas antes de casarse siendo cristiano, ahí ganó su voluntad, no ganó la voluntad de Cristo. Y no me trate de decir que es religiosidad o legalismo. No lo es, mi querido hermano. Porque esas obras de bien que fueron destinadas para que usted y yo anduviésemos en ellas antes de la fundación del mundo, no tenía que ver con el pecado. Pastor, ya se puso dura la prédica. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a un evangelio permisivo, a un evangelio donde todo me es lícito y que deja en tus manos descubrir qué es lo que no te conviene. Wow, mi hermano, si queda en tus manos, en mis manos, con poca madurez en la fe, en mi persona, o sea, un poco con un crecimiento pequeño de Cristo en mí, oiga, yo no voy a saber discernir bien lo que no me conviene. De hecho, no todo me es lícito. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros aceptar que esa palabra que aparece en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el 10, de que todo me es lícito? Eso era una frase. Era un refrán en Corintio. Eso no es parte de la Biblia. Se lo refuto aquí tan sencillo. ¿Cómo que todo me es lícito? ¿Acaso me es lícito tomar la mujer de mi hermano? ¿De un hermano en la fe o de un hermano de sangre? No. Entonces, ¿cómo me va a ser lícito todo? Pastor, no se ponga bravo. Yo no estoy bravo con usted, mi hermano. Pero en algunos momentos necesito la fuerza del Espíritu Santo, porque para desarraigar algunos pensamientos, algunas creencias en mí, algunos hábitos en mí, necesitamos jalar fuerte. Y yo aquí lo único que puedo alzar es la voz, pero yo no soy el que desarraiga eso, el que lo hace eso es Cristo. Pero yo quiero por lo menos pasarle a usted la intensidad del momento de jalar y desarraigar algo que no nos conviene. El pecado no nos conviene. Nada de esto nos conviene. Madurez no es que me voy y me masturbo y no siento ningún remordimiento porque yo vivo en la gracia y alcancé esa madurez. Eso es pecado.
Madurez no es que puedo ver pornografía, después me siento bien, no me siento juzgado, ni me siento condenado porque vivo en la gracia y bueno, Dios sabe que tengo debilidad. Eso no es madurez. Madurez es parecerme cada día a mi Creador, al Dios Todopoderoso, que me salvó de la muerte, que me salvó de esa muerte eterna, que me salvó de la prisión, de la esclavitud del pecado y que también me libró, sí Señor, de la maldición por no poder cumplir la ley de Moisés. Aleluya. Vive Cristo en cuya presencia estamos. A veces pasamos hambre, a veces yo paso dificultad económica porque yo no tengo la madurez para tener una tarjeta de crédito. Hay otros hermanos que tienen mucha más prudencia y madurez en temas de manejo de su economía. Yo no. Ay, yo todavía no he sido desarraigado a costumbres, hábitos de la carne como el consumismo. Y quiero tener, y quiero tener, y quiero tener, y quiero tener. Y eso es gastar y comprar con lo que no tienes, con lo que no es tuyo. Y necesito ser desarraigado de eso, necesito morir a eso, mi hermano, ¿sabe qué? Eso es imagen solamente. Y estoy atrapado con una proyección de una imagen, porque creo que la seriedad, creo que la solvencia o el cierto lujo de detalles de ropa, etcétera, estoy hablando de mí, me hacen pues más aceptable y más de acuerdo a un estándar. ¿Un estándar de quién? De un mundo sin Cristo. Pastor, entonces ¿qué usted quiere? Que vivamos en una comuna. Yo no estoy diciendo eso, mi hermano. Estoy diciendo que estamos llamados para ser como Cristo. Y Cristo vivió en medio de todas esas dificultades. Porque no crea que la Palestina de la época de Cristo tendrá diferencia alguna con nuestra cultura acá. Habrán cositas ahí de la cultura propia de la región y del judaísmo de aquel entonces, pero mi hermano, es la misma humanidad. Por eso es que no es fácil como líder desarraigar de nuestros hermanos estas cosas, estos pensamientos, estos hábitos, estos conocimientos errados. Estos gustos no correctos por cosas que no aportan en nada a la fe. Es difícil y por eso es importante que yo participe con estos ministerios, estos dones dados al cuerpo. Pastores, apóstoles, maestros, profetas, en mi formación, en mi preparación para edificación. Por lo tanto, el creyente en Cristo, la nueva criatura, la iglesia de Cristo necesita participar y dejarse preparar y edificar para que pueda alcanzar tal medida de unidad en la fe y conocimiento en el Hijo de Dios. Y qué lío es, mi hermano, qué lío es poder preparar, poder instruir y enseñar para que tengamos la misma medida de fe. O mire, ni siquiera es el tamaño, solo en tener la misma fe ya es un lío. Imagínense que alcancemos el mismo tamaño de esa medida de fe, porque según Pablo, la fe tiene una medida, se puede medir, Dios la puede medir. Y le voy a decir algo, tiene también que ver con el crecimiento de Cristo en mí. Wow, qué lío, porque a veces uno está diciendo algo, y estoy hablando de cualquier iglesia, estoy hablando de la nuestra, el pastor está diciendo algo, y allá el otro el creyente, el hermano de esa iglesia se sigue fortaleciendo en lo que le gusta. Yo puedo estar aquí diciendo, mi hermano, deje el judaísmo en paz. Usted nació fuera de ese pueblo. Usted ahora vive en un mejor pueblo. Usted vive ahora en la iglesia. Oiga, mi hermano, que en el judaísmo no fueron llamados para ser cuerpo de Cristo, ni para ser la novia, sino aquellos que han creído en Él. Y eso es lo que justifica de por qué Abraham, por qué Isaac, por qué Jacob, por qué Sansón, por qué José, por qué David, Daniel y todos esos héroes de la fe son parte del cuerpo de Cristo. Ellos también se van a casar con Cristo porque ellos también fueron formados para que Cristo fuera en ellos el que creciera, aun sin que ellos lo supieran. No es que por nacer judío tú ibas a ser inmediatamente del cuerpo de Cristo, eso no es así. Lea a Pablo, lea las cartas. Esta es la obra maestra de Dios. ¿Cuál? Que de los judíos que creen en Cristo y de los gentiles, o sea, los no judíos que creen en Cristo, hizo un solo pueblo, la iglesia. La obra maestra de Dios, con la cual el Padre, eso está en Efesios, ahí mismo en esa carta, en el capítulo 3, con la cual esta obra maestra, el Señor le dio una cátedra.
Oh, sí, Señor, a todas las autoridades y potestades en los lugares celestiales. Pero qué lío es formar una sola fe, una sola doctrina. Tú le dices a los hermanos, oye, deje de estar viendo el judaísmo y siguen viendo el judaísmo. Tú le dices a los hermanos, oiga, dejen esas búsquedas constantes de prédicas de prosperidad y abundancia. Mejor aprendan más acerca de Cristo. Oiga, es como que tú, y no se me enoje allá, por favor, porque si no es usted, no se enoje. Y si es usted, tampoco quiero que se enoje. Yo deseo que usted vaya y reflexione. Pero aquí tengo que hablarle como un papá, y no me estén llamando papá, por favor, que yo no soy padre. Ese nunca va a ser el estilo nuestro. Yo no soy papá de nada, de ninguno de ustedes. El padre suyo y mío es el Padre de Cristo. Pero aquí necesito hablar como un papá y necesito ser un poco más enérgico, porque en algunas ocasiones estamos diciendo algo, pero seguimos en lo mismo. Seguimos con lo que me gusta. No es fácil. Usted quiere ser líder. Ay, prepárese. Prepárese para una lucha casi interminable. Por eso es que leímos que ese proceso, ¿se acuerda? Leímos, este es un proceso que continúa hasta que lleguemos a tal medida. Oh, mi querido hermano. Nuestra responsabilidad es permitirle a estos ministerios hacer su trabajo de preparación en mí. Es aprender de ellos. Por eso la responsabilidad de estos ministerios con la gracia de Dios es muy alta. Y si usted es pastor, usted es apóstol, usted es profeta, usted es evangelista, pastor y maestro, quiero que sepa que seremos juzgados más severamente que los que no lo fueron porque nos dieron este don, nos dieron este ministerio para realizar este trabajo de la edificación del cuerpo. Y esta preparación para edificarnos como el cuerpo de Cristo se ve en una medida de crecimiento que vamos a tener. Dice en Efesios 4, en el verso 13, ese proceso continuará. Yo que lo dije, es un proceso que continúa hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este es un proceso de vida para desarrollar un crecimiento en tal medida, en tal tamaño como Cristo, de forma plena y completa, no a medias. Mi hermano, es como que alguien nos dijera, mira, aquí está el ejemplo a tamaño real de lo que es toda una armadura medieval para el combate. Y entonces usted se pone a trabajar y crea una armadura a escala. Entonces usted hace la armadura a escala. Le mandaron a hacer una armadura a escala. No, le pusieron la original para que usted construyera una para usted de ese tamaño, no de este tamaño. Por eso es que cuando nosotros construimos a Cristo de este tamaño, cuando nos enfrentamos a las tentaciones, no podemos. Porque nosotros somos más grandes que Cristo. Yo necesito construir a Cristo a la escala natural de Cristo, no hacer una figura de Cristo. Usted y yo no fuimos llamados a ser una figurita de Cristo. Fuimos llamados a que el Hijo de Dios crezca en nosotros a tal tamaño, a tal medida que sea solo comparable con el original. ¡Aleluya! Edificamos para crecer a la medida, al tamaño pleno y completo de Cristo. No nos preparamos para edificar a Cristo nosotros como una figurita a escala. Es construir nuestras vidas para parecernos cada vez más a Cristo, porque ser maduro es parecernos cada vez más a nuestro Creador. Llegar a su estatura, a su plena y completa medida. Ser maduros es parecernos cada vez más a Cristo. No me diga porque usted se casó 4 veces, usted es más maduro. No, mi hermano, no, mi amigo. Es lo contrario. Leamos lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, desde el verso 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace
léalo conmigo, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando estoy en la casa, majadero, grosero con mi esposa, con mis hijos, o está usted en la casa controladora con su esposo, con sus hijos, esa no es la imagen gloriosa del Dios que nos salvó de la muerte eterna. Cuando estoy dispuesto a participar en este acto de corrupción privada o con gente del gobierno, esa no es la imagen gloriosa del Dios que creó los cielos y la tierra, que se dio a sí mismo en amor por ti y por mí, para que seamos precisamente libres de esas majaderías. Oh Señor Jesús. Colosenses 3:9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. ¿Cómo? A medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¡Aleluya! Porque ser maduros es parecernos cada vez más a Cristo. Llegar a su estatura, a su plena y completa medida. El apóstol Pablo insiste en sus cartas, por ende, es lo que enseñaba, lo que instruía, preparaba en los creyentes, que nuestra meta es parecernos a Cristo, construir vidas semejantes a Dios. Por eso tengo que aceptar mi muerte en la cruz de Cristo a mi vieja naturaleza de pecado. Porque no se puede edificar, construir una vida semejante a Cristo, siendo quien era yo antes de convertirme a Cristo. Es imposible así. Y entre más crezca parecido a Cristo, menos inmaduro y más maduro en la fe seré como persona. Antes de Cristo vivíamos según la carne, por ende en el pecado. Y la carne es inmadura, mi querido hermano, porque no puede hacer lo bueno. Pero cuando no hago lo malo, pudiendo hacerlo porque le temo y amo a Dios, allí sí hay madurez. ¿Creen ustedes que dejarnos llevar por el evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, fueron acciones maduras nuestras? Que tener relaciones íntimas antes de casarme siendo creyente es una prueba de mi madurez, de que como adulto puedo decidir lo que me da la gana por mi vida. ¿Creen ustedes que para poder sentirme lleno de fe y con gozo debo recibir una palabra supuestamente profética donde se me exalte a mí y que me profetice una supuesta grandeza que tendré en el futuro? Esto no es madurez. Solo cuando somos niños y maduros es que necesitamos que nos estén dando palabras proféticas de exaltación a nuestra persona para sentir que Cristo nos ama. Oye, Cristo te ama a ti y a mí, estemos con mucho o estemos con poco. ¿Te toma en cuenta el pastor o no te toma en cuenta el pastor? Porque ser maduros es parecernos cada vez más a Cristo. Encontramos aquí entonces que necesitamos a lo largo de nuestra vida en Cristo una preparación, una edificación para una medida de crecimiento que nos hará maduros. Efesios 4:14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Recuerden que el verso 13 dice que lleguemos a tal medida de la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros. ¿Recuerda? Entonces aquí que dice, verso 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, mi querido hermano, no pecar, allí hay madurez, pero la madurez final es para no ser arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Para no dejarnos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y esta madurez es para finalmente hablar la verdad con amor. Y escucha esto, qué hermoso. Para seguir creciendo en todo sentido
hasta parecernos más y más a Cristo. Oh, mi querido hermano, una preparación, una edificación para una medida de crecimiento que nos hará maduros. Muramos primero, ese es como el paso cero. Necesitamos aceptar que hemos muerto con Cristo en la cruz. Necesito dejar de ser yo, para entonces poder ser preparado, edificado para una medida de crecimiento, a tal medida de fe, a tal medida del conocimiento del Hijo de Dios en su estatura plena y completa, para ser maduros, para que ningún viento de doctrina nueva o extraña me pueda echar de un lado a otro, arrastrarme, sacarme de la verdad, para que yo pueda discernir a los maestros que quieren engañarnos con sutilezas tales que parecen verdad, para provecho del vientre de ellos, y para hablar la verdad entre nosotros, hermanos, con amor, y de esta forma seguir creciendo cada día más en el conocimiento de Cristo. Aquí hay un quinto punto que no puse, que es el verso 16 ahí de Efesios 4, que es entonces el servicio, que es la parte hermosa. Usted y yo deberíamos servir es cuando ya estamos más grandes, pero la necesidad en las iglesias nos obliga a veces, y que nos enamoramos de gente nueva, ponemos a personas neófitas a llevar posiciones de liderazgo, cuando en realidad necesitan aún madurar. O sea, necesitan ser preparados y necesitan más instrucción y necesitan empezar a aceptarla, ser edificados como cuerpo de Cristo. Saber, me explico, ser miembro de ese cuerpo local de tu iglesia. Pero eso es para otro momento, mi hermano, lo del servicio. Yo aquí deseo que usted y yo sepamos que toda esa preparación, toda esa edificación para ese crecimiento, para alcanzar esa madurez, es finalmente parecernos cada vez más a Cristo. Así que debo morir a mí mismo para poder empezar a madurar, y cuando voy madurando, lo que hago es parecerme cada vez más a Cristo. En Cristo no habitaba el pecado. Satanás no tenía parte alguna en él, como tampoco en nosotros. Y esto de ser libre del pecado no es para que usted tome un camino fundamentalista, legalista y condene gente, exhiba personas, humille gente, o le prohíba o quiera controlar a las personas. Esa no es la idea. La idea es vivir vidas libres del pecado, libres de la maldad, y vidas entregadas a Cristo, buscando ser como el Señor en esta libertad, no para salir de este mundo, sino casualmente, exactamente, para vivir en este siglo, en este mundo sin Cristo, siendo sal y luz a todo el que nos rodee. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Oh, sí, Señor Jesús. Yo te doy gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor, por tu verdad, Padre. Qué hermoso eres, Señor, qué hermoso eres. Mi hermano, no te sientas condenado. Si has participado en pecado, si has estado practicándolo, solo deja de hacerlo y ya. Solo deja de hacerlo. Y si en algún momento en la iglesia en la que estás o en nuestra iglesia no te damos esa posición que quieres de maestro, de líder, etcétera, porque el Señor nos revela que estás viviendo una situación de pecado, no es para condenarte, mi hermano, es para protegerte casualmente de que te vayas a desviar aún más, para que el Señor mejor te corrija y entonces estés ya libre correctamente, con mayor crecimiento y madurez espiritual, entonces, para que ejerzas ese don que te dieron. Esto no es una carrera de fama, no es una carrera para enriquecerse o ser no sé. La verdad es que no sé cuál es la expectativa de alguno con querer ser igual a Cash Luna o a Dante Hebel o a Edwin Álvarez. Mi querido hermano, es mejor ser igual que Cristo, parecernos a Cristo, para que su amor sea el que nos controle, para que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas y Cristo sea nuestra cabeza. Si me parezco cada día más a Él
y no siendo una figurita de Cristo, donde yo soy más grande y le puedo hacer lo que le da la gana. No, yo necesito que Él sea más grande que yo en mi interior. Ser maduro es parecerme cada día más a Cristo. Señor Jesús, es mi oración como pastor que se cumpla en nuestras vidas este propósito suyo, y usted, como usted había diseñado lograr, se haga en nosotros este crecimiento, se alcance esta tal medida en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que podamos ser verdaderamente maduros en la fe en Cristo, y por ende maduros como personas, porque ya no estamos buscando lo nuestro ni satisfacernos mezquinamente, sino que ahora te buscamos es a ti, Señor. Queremos, Padre, agradarte a ti en todo, porque te tememos. No te tenemos miedo, sino que tu temor, que es aborrecer la maldad, está en nosotros. Y que en los momentos, pues, donde a veces esta humanidad en la cual aún vivimos nos arrastra cercano, Padre, al pecado, pudiendo hacer lo malo, decidamos hacer lo bueno, lo correcto. En esta gracia no tendremos reproche de parte tuya, sino que el Espíritu Santo nos seguirá fortaleciendo en ti y en tu verdad. Esta es mi petición, Señor, como pastor, para mí, para todos mis hermanos, Padre, para el cuerpo de pastores de nuestra Casa con Dios y para todos los miembros de nuestra Casa con Dios actuales y todos los que usted añadirá en los siguientes días, semanas, meses y años. Queremos, Señor Jesús, que usted sea nuestra medida de fe. Usted sea el ejemplo para que nosotros busquemos construirnos igual a usted, edificarnos como usted, Cristo, siendo usted la base, el fundamento de nuestra vida, y no nosotros mismos ni nuestras creencias sin Cristo, nuestros errores doctrinales, sino usted, Cristo. Y usted es amor y es verdad, es libertad del pecado, ausencia de pecado, libertad sobre el pecado. Usted es una libertad, Señor, para poder enfrentarnos bien a los poderes de este siglo, y que su victoria que está en nosotros la podamos, Señor, ejercer en todo momento. Gracias, Señor. Esa es la madurez que queremos, Padre. Oh sí, Señor. El Señor te ha bendecido, mi hermano. Quiero que sepas que en Cristo Jesús ya el Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti y de mí misericordia. Y en la resurrección de la muerte de Cristo, el Señor alzó sobre ti y sobre mí su rostro y nos regaló en Cristo a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos cada día como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Señor, nuestro Dios y nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber soportado toda esta prédica y por haberme soportado a mí también. Gracias, mi querido hermano. Te amamos mucho. Así es. Esta es la verdadera madurez. Es parecernos cada día más a Cristo. Es posible porque ahora estamos llenos de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Él vive aquí, así que Él nos va a ayudar todos los días a eso. Lee la palabra de Dios, ora al Señor y seguiremos creciendo más parecidos a Él cada día más. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.